Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesús sea con cada uno de nosotros. Esta es la 11ª lección y la última de nuestro tema. El Verbo de Dios tomó forma humana y vino a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. En ella abarcaremos desde el subtema número 18 hasta el 22, con el título del subtema: El Espíritu descendió sobre Jesús y permaneció en él. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando Dios mandó al remanente que regresó a Jerusalén de la esclavitud en Babilonia, Dios mandó que se reedificara el templo y dijo: edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ageo, capítulo 1, versículo 8. El profeta enviado de Jehová dijo al pueblo: yo estoy con vosotros. Y el pueblo trabajó edificando la casa, movidos por el Espíritu de Dios, según el pacto de que su presencia estaría en medio de ellos. Versículo 13 y 14. Y el capítulo 2, versículo 5. En tiempos anteriores, Dios sacó de la esclavitud a su pueblo en Egipto y les ordenó hacer un santuario para él, en que habitaría en medio de ellos. Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Y lo santificaría con su gloria. Éxodo, capítulo 29, versículo del 43 hasta el 45. Este santuario, dijo Dios a David, del linaje de David, Dios levantaría al que edificaría su casa al nombre de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dios le sería por padre y él sería su hijo. Esta es una profecía acerca de Jesús, el Mesías. Cuando Salomón edificó el templo, dijo: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Por eso, nuestro Señor dijo en Juan, capítulo 2, versículo 19: destruid este templo, y yo lo levantaré en 3 días, refiriéndose a su cuerpo como morada de Dios. El Dios que hizo el mundo no habita en templo hecho por hombres. Hechos, capítulo 17, versículo 24. El profeta Zacarías, en el capítulo 2, versículo del 10 al 11, profetizó: se unirán muchas naciones a Jehová para ser su pueblo. Y dijo Dios: moraré en medio de ellos. Dios reconcilió consigo mismo a todas las naciones, creando un solo pueblo
para morar en medio de ellos. Por medio de su Hijo Jesús, que murió crucificado y con su sangre nos limpió de la culpa del pecado. Y por su Espíritu tenemos todos entrada al Padre. Efesios capítulo 2, versículo del 13 hasta el 18. Haciéndonos miembros de la familia de Dios y piedras vivas del templo en que mora Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 19 hasta el 22. En Isaías capítulo 61, versículo 1, se anunció: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Lo que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 42, versículo 1. Mi siervo, yo le sostendré, he puesto sobre él mi espíritu, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo y poder, de conocimiento y temor de Jehová. Es el espíritu con que nos bautiza nuestro Señor Jesús. Este es mi pacto, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, las pondré en ellos, desde ahora y para siempre. Isaías, capítulo 59, versículo 21. Siempre fue la intención de Dios que su presencia esté en cada persona de su pueblo. Números, capítulo 11, versículo 29. Ojalá, dijo Moisés, todo el pueblo de Jehová fuese profeta y pusiese su espíritu sobre ellos. Versículo 17. Y dijo Dios: tomaré del espíritu que está en ti, Moisés, y pondré en ellos. Versículo 25. Esto es una profecía refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Hay que aclarar que en la versión Reina Valera del 60, espíritu lo ponen con minúscula. Y usted puede corroborar que se trata del Espíritu Santo. En Isaías, capítulo 63, versículo 11. ¿Dónde está el que puso en medio de su pastor su Santo Espíritu? Versículo 14. Mas ellos fueron rebeldes, haciendo enojar su Santo Espíritu. Versículo 10. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, escribió Nehemías, capítulo 9, versículo 20. Nos ha dado su espíritu que nos enseña y nos consuela y nos recuerda lo que nuestro Señor nos enseñó. Juan, capítulo 14, versículo 26. Clamemos a Dios que ponga dentro de nosotros su presencia para andar en sus estatutos. Salmo, capítulo 51, versículo 10. Por la venida del Espíritu Santo recibimos poder. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Les dijo el Señor Jesús, versículo 5, que era promesa del Padre derramar su Espíritu y capacitarnos para llevar a cabo su obra. Lucas,
capítulo 24, versículo 49. Dios ha venido a habitar en nosotros y nos da poder para amar y gobernar nuestro cuerpo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. En su espíritu nos llena de amor para darlo a nuestros semejantes. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Leamos también Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y como hijos de Dios, podemos decir en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por Cristo estamos completos, siendo la iglesia su cuerpo y Él la cabeza, porque en Él habita en su cuerpo la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos da el Espíritu para tener entendimiento, sabiduría y conocimiento de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 17 hasta el 19. Poder que nos capacita para vencer el pecado. Romanos capítulo 8, versículo del 5 hasta el 8 y versículo 13. Y nos reviste de incorrupción e inmortalidad para heredar la vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53. Sembremos para el Espíritu. Es necesario para resucitar inmortales e incorruptibles. Así como también nos da diversidad de dones con que servimos en el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 8 hasta el 12. Ministerios en que el Espíritu se manifiesta para provecho, repartiendo como Él quiere a quien Él quiere. Somos bautizados por el Espíritu al cuerpo en Cristo Jesús. Versículo 3. Por el Espíritu tenemos unidad como un cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 4. Y nos da dones. Romanos capítulo 12, versículo 5. Por su gracia, cada uno tiene su función manifestando cuánta es su fe. Y la solicitud y buena disposición
y su fervor en el Espíritu. Por un solo y mismo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Hemos bebido de él. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Por la palabra de Cristo que nos habló, nos transmite el Espíritu, nos da vida en comunión con Dios. Juan 6, 63. Dios mismo nos da su presencia, el sentir según Cristo Jesús, para que unidos glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Y estemos firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por el Espíritu de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dios ha cumplido las profecías acerca de su Hijo, el Mesías, que venció la muerte y ascendió a los cielos y regresará para llevarnos con Él, los que nos hemos vestido de su gloria. El sueño de Jacob se cumple en Jesucristo. Génesis capítulo 28, versículo 12. De los ángeles que subían y descendían del cielo. Y Jehová desde lo alto dijo: todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Mi presencia estará contigo y te guardaré. Haré todo lo que he dicho. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 8. Primero, descendió a lo bajo de la tierra y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y nos perfecciona, edificándonos como el cuerpo de Cristo. Versículo 12. Por la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Jesucristo está a la diestra de Dios. Él nos abrió acceso para presentarnos ante nuestro Padre Celestial. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 hasta el 22. Y nos envía a sus ángeles a ministrarnos, que somos los herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos capítulo 34, versículos 7 hasta el 9. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, nosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dios nos reconcilió consigo mismo por Jesús el Mesías. Somos la nueva creación de Dios. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. También leamos Efesios, capítulo 10. Vistámonos del nuevo hombre, creados según Dios, conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Este
es el propósito que tenía desde la creación del mundo. Jesucristo es nuestro precursor. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12, y Hebreos capítulo 6, versículo 20. Que Dios les bendiga. Gracias.